Dios por la eternidad es al más Dios, cuando se llena de amor, nos espera. En mi dolor me trajiste a la cruz, quien no así, quien da su vida por mí. Él fue el camino para que confieso que no es
Ahora, noten como a veces, como iglesia, lo hacemos al revés. ¿Están de acuerdo conmigo que a veces lo hacemos al revés? Porque a veces queremos enseñarle todo a la gente. Y luego si califica, nos bautizamos. Y luego cuando nos bautizamos queremos a sus discípulos. Es al revés. Y cuando enamorados de Cristo, entonces ellos pedirán el bautismo de Jesús y por ende harán todas las cosas que se les enseña a hacer porque están enamorados del Maestro Divino. Fácil es hacer algo cuando están enamorados. Me acuerdo mi hijo David, ya tiene menos de casado. Era joven, había sido cosas ni conquistó en la casa. Yo me acuerdo cuando había Javi en algún lugar, él no comía ni pagaba, pero después pues comenzó a andar con la que ahora es su esposa, Bertie. Y un día llega a la casa con un botecito de hummus, y lo abre y comienza a comer así. Le digo, ¿estás bien? ¿Por qué estás comiendo hummus? Fue lo que hizo. Estaba enamorado de Rick. Y como Rick le gusta damas, de repente a él también. Qué cosa, ¿no? Cuando un enamorado hace cosas que me claman. Y cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, guardamos todas las cosas que están escritas aquí y más. Porque todo lo que pida Dios de nosotros lo vamos a hacer. Hacer discípulos, bautízanos y entonces enséñanos a guardar todas las cosas. Podríamos decirlo así: hacer discípulos, imitación. ¿A quién están imitando? A Jesús. Bautízanos, darles un apellido, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Usted y yo cuando nos bautizamos dejamos de ser Gray, dejamos de ser García, dejamos de ser González y somos ahora hijos de Dios. Y el crecimiento, enséñales a guardar todas las cosas que están en la palabra. Una de las señales de que un bebé ya es niño y está desarrollándose, cuando ese niño por primera vez se puede sentar en la mesa y agarra el tenedor y comienza a darse de comer el sol. Porque desde el nacimiento hasta cierta etapa uno tiene que sentarlo en el high chair y le tienes que dar la boca. Fue a casa de trabajo de mañana y tocó la puerta y abrió la puerta una señora que estaba todavía en bata de dormir, tenía los rulos en la cabeza. No le quería atender, pero él le dice: señora, le quiero mostrar esta aspiradora del último modelo. Y ella dice: ay, es que no tengo tiempo, ya no quiero alistar para irme al trabajo. Sí, señora, 5 minutitos nada más. Ella se dio cuenta, si no la entendía, no se iba a ir. Así que le invitó a pasar. El hombre sacó la aspiradora bonita de último modelo, demostró todas las conexiones, y entonces, faltándole tacto, le dice a la señora: señora, ve ese montón de
basura que está ahí en el rincón, pelo de gato y cosas. Este aspirador en un 2x3 recoge todo eso, y si no, yo saco una cuchara y me lo como. Y le dice, bueno, ¿de qué sirvió el aparato tan fuerte, tan bueno, último modelo? ¿De qué sirvió todo eso si no había electricidad para hacerlo correr? Aquí está la aplicación espiritual. Este es el aparato espiritual más fuerte del mundo. Pero ¿de qué sirve si no hay corriente del Espíritu Santo para tomar lo que está escrito aquí y transferirlo a tu corazón? La Biblia, sin el poder de Dios, no cambia el corazón. Pero cuando tú estudias la palabra y pides al Espíritu Santo que tome la palabra de acá y lo transfiere al corazón, entonces tú cambias por la gracia de Dios. El poder que actúa en nosotros. Aunque no hay mención del término bautismo en el Antiguo Testamento, hallamos lo siguiente en el Nuevo. 1 Corintios 10, versículos 1 al 3. Hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Noten bien, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y sigue diciendo ahí, ese alimento espiritual era Cristo. No se habla del bautismo en el Antiguo Testamento, pero hace una referencia de que aún los que estaban en el Antiguo Testamento tenían que seguir a Cristo Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento sí encontramos bastante mención de la importancia del bautismo. Por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿hay poder en el agua cuando uno se bautiza? ¿Por qué Jesús mandó de que fuéramos sumergidos en el agua? ¿Será porque hay poder en el agua? ¿Dónde está el poder? Marcos capítulo 1, versículo 4. Juan el Bautista. Así Juan el Bautista fue al desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían a él de toda la providencia de Judea y Jerusalén, y al confesar sus pecados eran bautizados por él en el río. Aquí viene la primera clave. Para que el bautismo vaya, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. ¿Y qué significa confesar nuestro pecado? Bíblicamente, ¿qué significa? No lo tengo en la pantalla, pero este es el pasaje que ustedes deben recordar en esta noche. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Voy a pedir aquí a mi hermano que nos los lea, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gracias. ¿Qué dice el texto? El que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Noten bien, dos pasos: el que confiesa y el que se aparta. Not only confess, but turn away. Leave it behind. Muchos cristianos solamente confiesan el pecado, pero se quedan ahí mismo atrapados en el pecado. De tal forma que mañana tienen que volver a confesar, y el día siguiente tienen que volver a confesar, y el día siguiente tienen que volver a confesar, porque no se apartaron del pecado. El secreto es confesar y apartar, para no volver a ser tentado a cometer lo mismo. When we stay stuck in sin, we're making fun of the grace of God. Burlándonos de la gracia de Dios. Cuando yo tomo la decisión de quedarme aferrado al pecado, hundido en el pecado, lo que estoy diciendo al mundo es que Dios no tiene poder para cambiarme.
Y de esa forma estoy testificando a favor de Satanás en contra de Dios. El que confiesa y se aparta, dice la palabra de Dios, alcanza misericordia. Primero de Juan 1:9 repite casi lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Ahora, no puede limpiar de todo mal si seguimos en el pecado. Hay que confesar y apartar, y entonces nos puede limpiar de toda maldad. Salmo capítulo 130, lo puse ahí porque es un pasaje, versículos 7 y 8, que te identifican esta noche cómo es tu Dios. Noten bien cómo es tu Dios. Espere Israel al Señor, porque en Él hay, ¿qué dice, hermanos? Constante amor. Ahí está la diferencia entre Dios y su servidor. En Dios hay constante amor. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te dé la espalda. Él nunca te va a dar la espalda, porque es constante. Aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos busca. Cuando le damos la espalda, Él nos persigue. Cuando nosotros lo rechazamos, Él nos acepta. Porque Dios es amor y es justicia y paz. Bien diferente a nosotros. ¿Cuándo hay que rebautizarse? Porque hemos escuchado que algunos, aunque han sido bautizados, se vuelven a bautizar. ¿Por qué? La Biblia contesta eso. Hechos capítulo 19, primeros 5 versículos. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí encontró a ciertos discípulos y le preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Pablo le preguntó: entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: ¿en el bautismo de quién? ¿Se acuerdan, Marcos, cuál era el bautismo de Juan? De arrepentimiento. Dijo Pablo entonces: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de quién? Del Señor Cristo Jesús. La Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos en el nombre del Padre porque cuando escogemos a Cristo, aceptamos a Dios Padre como nuestro Papá. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios Padre. En el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Y en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Por eso en el nombre de ustedes. Es interesante que Pablo dijo en Efesios 4:5, noten bien: un Señor, una fe y un bautismo. Sabemos que hay un solo Señor, ¿no es cierto? Dios, el creador del universo. Sabemos que hay una fe, aunque hay casi 700 religiones en este país. Hay una sola palabra, una sola Biblia, una sola fe. Pero ¿por qué dice un bautismo? ¿Acaso hay diferentes tipos de bautismo? Sí, ¿verdad? Pero Dios aclara: hay uno solo que va. Así como hay un solo Dios, hay un solo camino a la salvación, hay un solo verdadero día de reposo, hay un solo credo, la palabra de vida, y hay un solo bautismo. Porque hay algunos que bautizan a los bebés, sprinkling, ¿verdad? Arrojando gotitas. Hay algunos que bautizan con pétalos de rosas. Los hindúes bautizan con pétalos de rosas. Hay unos que bautizan hacia adelante. Hay algunos que bautizan en aceite. Pero la palabra de Dios dice: sumergidos en el agua, hacia atrás, simbolizando ¿qué cosa? La muerte. La muerte del pecado y
y la resurrección a novedad de vida. Un solo bautismo. Yo encontré interesante la historia que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la ciudad de Leningrad. La ciudad de Leningrad, ustedes conocerán, los que les gusta la historia, que durante la Primera Guerra Mundial muchos fueron llevados ahí como refugiados, como presos de la guerra. Y había un montón de mujeres y niños, muchos de los hombres los habían matado. Y ahí en Leningrad cautivos un montón de mujeres con sus hijos. Y llegó el día cuando los nazis separaron a las mujeres de sus hijos. Dejaron los hijos ahí, dejaron las madres ahí, juntaron todos los niños, los subieron a camiones y se los llevaron a otra parte. Y la gran mayoría de las mamás nunca volvieron a ver a sus hijos. Y la historia dice que mientras se iban alejando los niños en los camiones, las mamás les gritaban, "Don't forget your name." No se olviden de su nombre. Aunque se alejan, aunque no los volvamos a ver, no se olviden quiénes son. Por eso Dios nos dejó el bautismo. Su manera de decir a nosotros, no se olviden quiénes son. Aunque yo me vuelvo al cielo, me aparto de ustedes y estaré alejado de ustedes, no se olviden quiénes son. Y cuando se bautizan, ustedes están recordando su verdadero apellido, hijo, hija de Dios. Por eso es tan importante el bautismo, porque así te identificas con tu Dios, con tu Creador, con tu Padre Celestial. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, te levantará a ti del pecado. En esta noche tú dices, pero es que no soy un mentiroso y no sé qué me pasa. I just don't know what happens to me. I just lie. Y tú dices, pero es desesperante porque yo no quiero ser así, pero no puedo dejar eso. El poder que levantó a Cristo de los muertos te puede quitar la mentira. Porque así es Dios. Cuando tú sientes que no puedes más, Él entra y cambia ese mal que hay en ti, porque Dios se deleita en transformar las vidas. Así es el Dios que salió. Así que, ¿qué es lo que muere en el alma? Romanos 7, versículo 6. En cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley. Ya vimos cuál ley era esa cuando estudiamos ley, gracia, desgracia. Para servir a Dios, ¿en qué cosa? En la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. En otras palabras, cuando soy bautizado, me muero, mi espíritu de rebeldía, mi espíritu de ser obstinado a Dios, por la gracia de Dios, muere y resucito a novedad de vida, de querer seguir en los pasos de ese corazón. No a la vejez de la letra, sino a la novedad de la vida eterna de Cristo. Por eso me gusta mucho la letra del himno número 94 del himnario, que dice: un día el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más por él. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo, mi amada, muerto, salvo. Y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día que viene, pues lo prometió. Tu mal Él enterró en la cruz. Whatever it is that you have tonight that separated you from God, it is done. Él lo enterró. Tú a lo mejor lo tienes todavía que no lo quieres soltar, pero Dios lo enterró. Y en esta noche cuando llegues a la casa, si te arrodillas al lado de la cama y le dices: Señor, yo sé que tú enterraste mi pecado, ayúdame a mí también a enterrar para caminar contigo en novedad de vida. 1 Pedro 3:20, ya terminando.
Cuando los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca, en ella pocos, solo 8 personas, fueron salvadas de agua. Y esa agua simbolizaba el bautismo que ahora nos hay. No quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A Él están sujetos, no te olvides, ángeles, autoridades y potestades. Satanás es sujeto a Dios. Los demonios son sujetos a Dios. La gente que te quiere hacer mal es sujeta a Dios. Si tú te aferras a Cristo, pase lo que pase, tu vida está segura. Como dice Pablo, si vivo o muero, es ganancia cuando yo estoy sujeto a Cristo Jesús. La mano, la misma mano que creó al mundo, es aquella mano que se extiende para salvarnos a nosotros. Fíjense bien, aquella mano que formó al hombre del polvo de la tierra, aquella mano que tocó al ciego y le restauró la vista, aquella mano que libró de la muerte a Lázaro, es la misma mano que nos puede librar en esta noche del pecado. Sea lo que estás pasando en esta noche, Cristo te quiere librar. Y ojalá, si no has tomado la decisión de ser bautizado en el agua y el Espíritu, que lo hagas pronto. Porque el mundo nos dice las señales en el mundo que Cristo viene pronto. ¿Cuál sería tu decisión en esta noche? La Biblia dice, Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado en la iglesia. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas. ¿Cómo está tu vida en esta noche? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios? Escuchar las palabras de este canto en esta noche. Si hay alguien aquí que nunca ha tenido la dicha de bajar en las aguas bautismales y sentir la novedad de vida que uno tiene, perdón de pecados y poder para vivir, si no has tomado esa decisión, si nunca has tenido esa oportunidad, mientras escuchas las palabras de este canto, si quisieras tomar este paso en esta noche, te invito a pasar aquí adelante mientras escuche este canto. Este canto fue el canto favorito de mi padre, que hace 10 años descansa del Señor. Pero me recuerdo que todos los viernes de noche, cuando era adolescente, recibíamos el sábado. Él quería que cantásemos este himno, y ha sido motivo de consuelo para mí a través de los años. Y ojalá que sirva de llamado para ti esta noche.
En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia llena, Él me amó y me salvó. En su gracia Él nos amó y nos salvó en su gracia tierna. ¡Qué privilegio! Amar y servir a un Dios que nos amó tanto así. Vamos a ponernos en pie para ser pedidos una palabra de oración en esta noche. Si hay alguno que quiso pasar en esta noche, sin embargo, no pudieron pasar, por cualquiera que fuera la razón. Mientras oramos allí donde usted está, sencillamente levante su mano, porque Dios se va a tomar nota de su decisión de salir bien. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos la honra y la gloria en esta noche, porque solamente tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. En esta hora hemos reclamado tu sangre sobre nosotros, aquella sangre derramada en la cruz del Calvario que nos salva de nuestros pecados. Hemos dado el llamado también en esta noche, por si hubiera alguien que hubiera querido dar su vida públicamente a ti en esta noche. Pero ahí, en las bancas, tú has notado las manos que se levantaron. Tú has tomado nota, Señor, del deseo del corazón, de las manos que fueron levantadas. Envía tu Espíritu Santo a la mente y el corazón de esos individuos, de tal forma que puedan asegurar su compromiso contigo, que puedan desde hoy decir: Señor, te quiero ser fiel, y que muy pronto puedan tomar ese paso de bajar a las aguas bautismales para perdón de sus pecados, para salvación de sus almas. Gracias te damos por estar con nosotros en esta noche, que al salir de este lugar, que tu Espíritu Santo quede en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse.